Listo, creo que ya voy empezando. Buenos días con todos. Primero que nada los saludo a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren muy bien, al igual que sus familias, muy bien de salud. Y bueno, creo que como todos, deseando que pronto pase este trago amargo de la pandemia, ¿no? Vamos a replicar una frase de Roy Bennett: que nunca pierdan la esperanza, la tormenta hace a la gente más fuerte y nunca duran para siempre. Dicho esto, bienvenidos a nuestra presentación del día de hoy. Les agradecemos que nos acompañen en este ciclo de conferencias que venimos desarrollando desde ya hace varias semanas. Me presento, soy Patricia Bernuy, ingeniera civil de profesión. Vengo desarrollándome ya 12 años como ingeniera técnico comercial en PABCO Wavin Geosintéticos, más en específico en la planta de Perú. Antes de empezar, les quería comentar dos pautas. La primera, que por favor, cuando tengan una consulta, primero entren donde dice chat y luego hay un icono pequeñito en la parte inferior con un signo de interrogación. Le dan clic ahí porque el chat, la consulta que tengan la tienen que ingresar en ese espacio de pregunta. Ahí por favor nos escriben su correo electrónico, la consulta, su nombre y el país para luego ser derivado a nuestros respectivos equipos. Y también en el chat estén atentos a un link que por el final de mi presentación les va a compartir mi compañera Carolina Álvarez para que puedan ver lo expertos que van a terminar siendo en el tema de los geotextiles no tejidos. ¿Listo? Bueno, arrancó contándoles que nosotros somos los fabricantes número 1 de geosintéticos en América Latina. Contamos con 5 plantas de producción, 2 ubicadas en Colombia, una en Perú, una en México y otra en Brasil. Estamos bajo las marcas PABCO, Amanco y Vidin, todas las marcas bajo respaldo de Wavin. Entrando de lleno al tema del día de hoy, pues mostraremos la importancia de la calidad de los geotextiles no tejidos en las obras civiles y cómo de manera directa nosotros tenemos en nuestras manos como profesionales la responsabilidad y el compromiso con hacer una ingeniería responsable y logrando una infraestructura durable en el tiempo y ambientalmente amigables con el planeta. Vamos a iniciar explicando qué es un geotextil no tejido. Un geotextil no tejido es un elemento que se forma a partir de entrelazados de fibras o filamentos de polipropileno o poliéster que tienen ciertas propiedades mecánicas e hidráulicas características y que van a ser relevantes según la aplicación del mismo. Pero ¿cuáles son estas aplicaciones más conocidas donde empleamos estos geotextiles no tejidos? Vamos a empezar con la aplicación de separación. Tenemos la aplicación de separación de materiales térreos, donde la función del geotextil no tejido es separar dos materiales de diferentes características o de diferentes propiedades mecánicas. Otra aplicación que cumplen los geotextiles no tejidos es la protección de elementos de impermeabilización como las geomembranas, ya que el geotextil no tejido las protege a estas frente al funcionamiento. Otro uso es el de repavimentación. En este caso, cuando hacemos una rehabilitación o un recapeo en nuestras vías, recomendamos colocar siempre un geotextil no tejido. ¿Para qué? Para aumentar la vida útil de la vía, alargando los tiempos de mantenimiento mediante la mitigación de la propagación de las grietas. Y finalmente, la aplicación, digamos, más empleada de los geotextiles no tejidos es en sistemas de drenaje, como filtro, tanto en geocompuestos de drenaje como la imagen que están viendo en este momento, como en sistemas de drenajes tradicionales como en drenes franceses. Lo que hace el geotextil no tejido es mantener una tasa del flujo del medio drenante separándolo de los suelos locales que lo puedan llegar a colmatar. Entonces, conociendo todas estas aplicaciones, es allí donde nos hacemos una pregunta. ¿Cuál sería el procedimiento adecuado para seleccionar el correcto geotextil no tejido según mi aplicación? Es muy importante arrancar en que hay que definir el correcto geotextil para la aplicación que lo vamos a utilizar. Vamos a partir de algo muy importante, y es que la selección de un geotextil no tejido vamos a tener dos etapas o dos procesos. Ambos son paralelos, o más bien deberían ser paralelos. El primero es la etapa de diseño y cómo el ingeniero proyectista calcula o determina cuáles deben ser las propiedades técnicas del geotextil. Y segundo, cómo en planta o en producción se determinan los valores técnicos o fichas técnicas de un geotextil no tejido. Ambos procesos deben ir a la par y deben estar controlados de manera adecuada. Vamos a empezar con la etapa de diseño. Lo primero que se tiene que conocer, como les había comentado, es la aplicación.
en qué vamos a utilizar nuestros geotextiles no tejidos. Y tenemos 3 formas de diseño o 3 posibles formas de diseño. Primero, vamos a arrancar con la forma empírica, que es como lo veníamos haciendo hace muchos años y lo venimos haciendo lamentablemente hasta el día de hoy. En esta forma empírica es cuando se trabaja un geotextil por gramaje. Hablamos de un 200 gramos por metro cuadrado, de un 300 gramos por metro cuadrado, un 400 gramos por metro cuadrado. Pero un geotextil que tiene un peso, ¿de verdad indica algo? ¿Indica si es adecuado para los requerimientos mecánicos o hidráulicos que requiere el proyecto? La verdad, esto no lo sabemos. Y aquí voy a usar una analogía muy clara. Creo que las va a ayudar a entender un poco hacia dónde nos dirigimos. Por ejemplo, tenemos 1 kilo de oro y tenemos 1 kilo de algodón. Si yo les pregunto, ¿cuál pesa más? Pues ambos pesan lo mismo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo hago un cambio de pregunta? Si yo digo, ¿cuál tiene mayor resistencia? Ahí cambió. Ahí el oro es el que tendría la mayor resistencia. Y si nuevamente cambio la pregunta y les digo, ¿cuál tiene mejores propiedades hidráulicas? Pues el algodón tendrá las mejores propiedades hidráulicas. Entonces, ¿qué pasa? Pasa exactamente lo mismo con los geotextiles no tejidos. Por ejemplo, nosotros fabricamos estos 3 tipos de geotextiles. Geotextil no tejido de polipropileno de fibra corta, geotextil no tejido de poliéster reciclado de fibra corta y geotextiles no tejidos Vidin de poliéster de filamento continuo. Los 3 pueden tener el mismo peso, que son los mismos 200 gramos por metro cuadrado. Y se pueden dar cuenta de esta gráfica que las resistencias son diferentes entre sí. Tenemos 800 newton para los de poliéster de filamento continuo de Vidin, 740 newton para los de polipropileno de fibra corta, y ambos tienen más del doble de resistencia que las de poliéster reciclado de fibra corta. Entonces, ¿qué concluimos? Concluimos que a pesar que los 3 pesan los mismos 200 gramos, tienen diferentes valores de propiedades mecánicas, en este caso de propiedades de resistencia gramo. Entonces, no se comportarían igual en un mismo proyecto, ¿cierto? A pesar de que los 3 pesan los mismos 200 gramos. Entonces, ¿qué pasa? Habría un muy alto riesgo de construir algo con el geotextil de poliéster reciclado de fibra corta. Entonces, aquí tocamos un tema muy importante y es que ya vamos a dar un salto al otro lado del diagrama de flujo, al tema de producción. Y es algo que tenemos que tener muy en cuenta y es lo concerniente a la materia prima. Vamos a adelantarnos un poquito en el diagrama y les mostraremos cómo en esta etapa se puede hacer un control en obra del tipo de materia prima con la que han fabricado el geotextil no tejido que nos ha llegado a obra. ¿Por qué? Para poder tener en cuenta y poder darnos cuenta si va a existir una diferencia en las propiedades mecánicas del geotextil que tenemos en obra, ¿no? La materia prima, vamos a hacer la verificación. ¿Por qué? Porque tenemos 2 diferentes tipos de materias primas, que son las más utilizadas a nivel mundial para fabricar el geotextil no tejido, que es la de polipropileno virgen y la de poliéster reciclado. Como le digo, estas son las más utilizadas. Voy a mostrarles a continuación un video donde ustedes les va a servir como una herramienta muy práctica para que en obra ustedes mismos identifiquen cuál es la materia prima o qué materiales están entregando. ¿Listo? Este es el video. Tenemos 2 muestras. La muestra de la izquierda es de geotextil de polipropileno y la muestra de la derecha es de geotextil de poliéster. Ambos son de fibra corta. Ambos tienen el mismo color, la misma textura. Lo que está haciendo ahí la persona lo está tocando para demostrar que son muy parecidos a la vista. Entonces lo que se hace es simplemente cortar 2 pedacitos de 1 centímetro cuadrado y vamos a insertar primero el geotextil de polipropileno. Lo saturamos, inclusive lo empujamos hacia el fondo para tratar de sumergirlo y no lo va a hacer. Hacemos lo mismo con el geotextil de poliéster. Lo mismo, lo saturamos unos segundos. Lo saturamos y prácticamente ni necesito empujarlo porque se va al fondo solo. Si se dan cuenta ahí, bueno, se voltean para ver que uno está flotando y el otro está totalmente sumergido. Como les digo, esta es una manera muy rápida de verificación en campo y ustedes dirán, ¿y esto por qué ocurre? Pues la respuesta es muy sencilla. Esto va a pasar porque la densidad del polipropileno
es menor a la del agua y la densidad del poliéster es mayor. Y esto es lo que explica que la muestrita del poliéster se hunda, ¿no? Se vaya al fondo. Allí podemos determinar en obra si es polipropileno virgen de fibra corta o es poliéster reciclado de fibra corta. Y podemos saber si tenemos diferentes propiedades a las que requerimos para el proyecto. Sí pueden imaginarse el riesgo o lo que significaría recibir en obra un geotextil no tejido que, a pesar de que pesen lo mismo, tengan tan diferentes propiedades. Entonces, esa es la importancia de esta verificación y de saber que no trabajar por gramaje es lo más conveniente. Como les digo, para geotextiles no tejidos, trabajar este diseño de manera empírica como forma de especificación sí se utiliza, lamentablemente, más de lo que nos gustaría, pero no es la recomendable. La otra forma posible de diseñar los geotextiles no tejidos es a través de una especificación técnica. En el mundo contamos con diferentes tipos de especificaciones. Tenemos las normas ISO, las normas AASHTO, etc. Las más conocidas es la especificación AASHTO y cada país la ha adecuado o la ha incluido en su normativa, como por ejemplo el MTC en el Perú, INVIES en Colombia, el DENIT en Brasil, el SCT en México, Vialidad Nacional en Argentina, el Ministerio de Transportes en Ecuador. En fin, cada país ha adecuado estas normas a sus realidades y lo han adecuado para cada país. ¿Y qué son las normas AASHTO? La especificación AASHTO nos da 3 clases o 3 tipos diferentes de geotextiles dependiendo de, nuevamente, en qué se van a aplicar. Tenemos el geotextil clase 1, tenemos el geotextil clase 2 y tenemos el geotextil clase 3. Dentro de cada clase nos están refiriendo o nos están indicando 2 tipos, los que son de elongaciones menor a 50%, que son los que se refieren a geotextiles tejidos, y los que son elongaciones mayor a 50%. Estos son los que nos refieren a geotextiles no tejidos. Partiendo de esto, lo que nos da en conclusión esta norma AASHTO es una serie de parámetros mínimos para cada una de las aplicaciones que debemos cumplir. Y una serie también de propiedades hidráulicas que también van a variar dependiendo de la aplicación, ¿no? Es una serie de valores mínimos, tengan en cuenta eso. Por ejemplo, esta es otra especificación, esta es la especificación que recomienda el GSI para las propiedades del geotextil no tejido que sirven como protección de geomembrana. Esto se inició relacionando un peso. Acá ustedes me van a decir, sí, ahí figura una masa por unidad de área, figura un peso, pero hoy en día ya esto va a desaparecer, ya no se está trabajando por gramaje porque se está obligando a trabajar con ciertas propiedades mecánicas, se está obligando a que se cumplan ciertas propiedades mecánicas. Entonces, explicando la norma AASHTO, que es una forma de diseño por especificación, y la forma empírica, tenemos una tercera forma de diseño que es la de función. Esta metodología de diseño, digamos, es la que refiere íntegramente en conocer la aplicación y, a partir de esta aplicación, conocer las condiciones propias del proyecto, y con estos datos se va a generar un diseño para establecer cuáles son las propiedades mecánicas y hidráulicas que debe cumplir el geotextil para dicha aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que en la forma de diseño por función va a ser la correcta, digamos, y la adecuada para el proyecto en sí. Vamos a necesitar los parámetros del proyecto, vamos a necesitar en qué se va a utilizar el geotextil no tejido, va dirigido muy específicamente a la función del geotextil. Entonces, para el diseño por función contamos con varios manuales, contamos con el manual de Kerner, contamos con varios manuales de ingeniería. Uno de ellos es el nuestro, el manual de diseño en Latinoamérica, manual de diseño con geosintéticos, y donde pueden encontrar el paso a paso del diseño para determinar las propiedades mecánicas y hidráulicas que debe tener un geotextil no tejido. ¿Listo? Vamos a analizar el diseño por función y vamos a analizar, digamos, cada aplicación, qué es lo que debemos verificar. ¿Cuáles son estas propiedades para determinar un adecuado diseño por función? Tenemos la resistencia GRAP. Partiendo de las cargas, del diámetro de partículas, del tipo de suelo, veremos cuál es la resistencia a la tensión que debemos tener. Luego tenemos la resistencia al punzonamiento CBR. Esto, por ejemplo, es sumamente importante cuando estamos protegiendo una geomembrana. ¿Cuál es la resistencia al punzonamiento que va a tener el geotextil para proteger a dicha geomembrana?
¿Cuál es la resistencia al rasgado trapezoidal? ¿Cuál es el criterio de retención o el tamaño de abertura aparente? ¿Cuál es el criterio de permeabilidad y de supervivencia? Esto lo vamos a analizar paso a paso y va a estar basado en unos modelos matemáticos. Lo primero que se tiene que calcular es una resistencia admisible para todos los valores. Esta resistencia admisible es igual a la resistencia última dividida entre un factor de seguridad parcial. Y este último es obtenido de multiplicar factores de reducción, ya sean factores de reducción por instalación, por factor de reducción por degradación biológica y química. Luego, analizando la resistencia GRAB. La resistencia GRAB, ¿cómo la obtenemos? La obtenemos involucrando la presión aplicada, el diámetro de la partícula, que viene a estar relacionado con el proyecto o el suelo del sitio, y la relación o el diámetro de vacíos, que está en función del diámetro de la partícula o en proporción del diámetro de la partícula. Y finalmente, una función de la deformación que la obtenemos de unas tablas. Estas tablas, como repito, la encuentran en los manuales de diseño que existen, ¿no? Nuestro manual de diseño también. Luego tenemos la resistencia al punzonamiento CBR. Esta resistencia la obtenemos de la presión aplicada por el diámetro de la partícula. La carga, nuevamente la carga aplicada en el proyecto por el diámetro de la partícula del suelo del sitio. Todo esto lo vamos a multiplicar por una serie de factores, el factor S1, S2 y S3, que son unos factores de escala que van a depender del diámetro de la partícula y del tamaño de la partícula. Y esto se obtiene de unas tablas también, que también las pueden encontrar en los manuales de diseño. Otra de las funciones que se verifican es la de tamaño de abertura aparente. El tamaño de abertura aparente debe ser menor al de 85 por B, donde el tamaño de abertura aparente se mide en un ensayo de laboratorio que les voy a mostrar también más adelante. Y el D85, ¿qué es? Es el tamaño de partículas en milímetros que corresponde al 85% del suelo que pasa al ser tamizado. Este dato lo obtenemos de la curva granulométrica del material de la zona. Por eso es sumamente importante trabajar con el estudio de suelos y valores reales del proyecto. Otra verificación es la de permeabilidad. El criterio de permeabilidad del geotextil debe ser mayor al del suelo. ¿Por qué? Porque si no ocurriría que se puede generar una barrera hidráulica, lo que va a generar subpresiones no contempladas en el proyecto. Ojo, tiene que ser la permeabilidad del geotextil mayor a la permeabilidad del suelo. Y finalmente el criterio de supervivencia del proceso de instalación y la vida útil. Es importante saber con qué tipo de suelo o material está en contacto con el geotextil. ¿Para qué? De esta manera sabemos qué degradación química o biológica puede llegar a sufrir este geotextil. Y eso también depende de las hojas de seguridad de la materia prima y lo pueden encontrar en el manual de diseño. Verificadas todas estas propiedades, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a desarrollar un ejemplo donde vamos a verificar la resistencia a la tensión GRAB de un proyecto. Vamos a tener unos datos de entrada de una presión aplicada de 200 psi o 1378 kilopascales y un diámetro máximo de 3 pulgadas. Haciendo el cálculo de esta tensión GRAB nos da que el geotextil requiere una resistencia de 437.8 newton. Vamos a utilizar la gráfica mostrada anteriormente con los tres diferentes geotextiles y sus resistencias, 740, 800 y 300. Vamos a aplicar los factores de seguridad por daños e instalación. Vamos a considerar este valor de 1.1. Luego vamos a considerar los factores de seguridad por degradación química biológica. El poliéster tiene una menor resistencia biológica y química, por eso le estamos colocando 1.2 de este factor de seguridad. Entonces, con ese cálculo, lo que obtenemos es una tensión admisible de 611, 606 y 227, donde obteniendo el factor de seguridad, obtenemos un valor mayor a 1 para el geotextil de 200 gramos de polipropileno de fibra corta y para el de poliéster, de filamento continuo de virín. Vemos que ambos cumplen, pero el geotextil de poliéster reciclado de fibra corta no cumple. Nuevamente, esto sería muy negativo que lo instalemos en obra porque no va a cumplir los requerimientos necesarios. Es así como demostramos que no se puede comparar gramajes de los geotextiles y lo muy poco importante que resulta el gramaje a la hora de un diseño. Por eso resaltamos nuevamente la importancia de hacer un diseño por función del geotextil no tejido
para la aplicación correspondiente del proyecto y no solamente asumir valores. Así finalmente podemos determinar cuáles son las propiedades técnicas que debe tener nuestro geotextil no tejido. En resumen, podemos optar por diseñar el geotextil tanto por especificación, con las normas AASHTO, que son los que utilizan unas propiedades mínimas, como también por función, que son las que utiliza que es el procedimiento más adecuado que requiere nuestro proyecto. Ojo, acá les comento que inclusive hacer un diseño por función nos puede determinar propiedades que pueden estar por encima o por debajo de lo que manda la especificación AASHTO. En conclusión, igual tenemos ambas formas para determinar la manera correcta, las especificaciones de las propiedades técnicas que requiere el geotextil no tejido. Como les había dicho en un inicio, es muy importante ir a la par en el diseño y en la producción o fabricación para tener un buen resultado en la calidad de los geotextiles no tejidos. Es aquí donde estamos saltando al otro lado del diagrama de flujo. Ya habíamos visto el tema de la materia prima. Ahora vamos a ver el tema de la confección o fabricación y del despacho. En esta etapa es donde vemos la importancia de contar con fábricas de última tecnología, como las que tenemos pues en Colombia, en México, en Brasil y en Perú. Aquí vamos a hacer, hago un paréntesis para aprovechar y invitarlos. Estamos viendo la posibilidad de desarrollar algún tipo de visita virtual mientras estemos con el tema de la pandemia, pero igual cuando todo esto pase y bueno, ya podamos regresar a nuestra vida normal, quedan totalmente invitados a que conozcan la planta y conozcan in situ el proceso de fabricación del geotextil no tejido. Como parte del proceso también es muy importante tener un buen embalaje y un buen lugar de almacenamiento temporal de los rollos del geotextil no tejido en fábrica. ¿Por qué? Con esto aseguramos que los rollos mantengan sus propiedades intactas hasta que lleguen a obra. Para contar con un proceso de producción completo, es muy importante también contar con un correcto o un adecuado control de calidad. Para tener este adecuado control de calidad vamos a contar con dos pasos muy importantes, que son realizar ensayos de laboratorio certificados bajo normas internacionales y acreditados. Y también que finalmente trabajemos bajo valores MARC. Les voy a explicar cada uno de ellos. Vamos a empezar con el de los ensayos de laboratorio. Nuestros laboratorios cuentan con equipos nuevos para trabajar bajo las normas ASTM que se exigen y se reglamentan para cada uno de los ensayos. Pero, ¿cómo es que empieza el muestreo de los rollos y cuáles son los ensayos que desarrollamos? Nosotros empezamos mediante la norma ASTM D4354, que establece una serie de instrucciones o parámetros para dividir un despacho en lotes y la determinación del número de unidades de producción en un lote muestra. La tabla número 1 muestra el número de unidades de rollos mínimos por lotes para seleccionar y hacer los ensayos. Nosotros como fabricantes hacemos un muestreo más exhaustivo, la verdad, ya que es la única manera de contar con la data histórica necesaria para luego poder trabajar con los valores MARC que les voy a comentar más adelante. La tabla 2 muestra las unidades que se deberían muestrar en obra. ¿Listo? Una vez que tenemos ya las muestras correspondientes a un lote, empezamos con el ensayo de resistencia o elongación GRAB. ¿Qué mide este ensayo? Aquí lo que queremos ejemplificar es que dos partículas de suelo de material granular con un diámetro específico y bajo una carga determinada van a tender a moverse en direcciones diferentes. Y este movimiento que van a generar al geotextil va a ser un esfuerzo que le va a generar el geotextil. Y este se conoce como el esfuerzo GRAB. Por ejemplo, si lo queremos ver, digamos, en un proyecto, esto va a ocurrir cuando nosotros construimos un colchón drenante, por ejemplo, para un sistema de subdrenaje, en el cual este colchón drenante consiste en formar una capa de material granular envuelto con un geotextil no tejido. Ahí, por ejemplo, este material granular le está ejerciendo tensión GRAB al geotextil. Esto en el laboratorio se mide a través del ensayo de resistencia GRAB. Ustedes están viendo, digamos, en la imagen un videíto cómo es que se estira o cómo es que se realiza el ensayo de resistencia GRAB. Se maneja bajo la norma ASTM D4632 y se va a determinar cuál es la resistencia máxima que puede llegar a tener nuestro geotextil no tejido. Si se dan cuenta, se coloca una muestra en dos mordazas y se estira. La máquina lo que va a registrar es el momento de la rotura y ahí esa es la resistencia máxima registrada. Esa es la resistencia GRAB máxima registrada. Otro de los ensayos que realizamos a los geotextiles no tejidos es el de punzonamiento. Este ensayo que mide la resistencia que debe tener el geotextil no tejido ante un punzón.
En este caso, pues hablamos de un material granular, una partícula angular. Este ensayo es muy importante cuando tenemos una geomembrana y la instalamos sobre materiales angulares, digamos. Este material angular nos puede llegar a perforar la geomembrana. Entonces necesitamos determinar cuál es la resistencia de punzonamiento que debe tener el geotextil no tejido para proteger a esta geomembrana. También van a ver, digamos, en vivo el ensayo. Este se hace bajo la norma STMD 6241. Ojo, aquí voy a hacer una acotación muy importante. Actualmente muchas fichas técnicas aún están utilizando el ensayo ASTM 4833. Esa norma que utilizaba un pistón de 8 milímetros ya fue derogada, ya no se usa. Ahora la que se usa es la norma de punzonamiento CBR con un pistón de 50 milímetros o 5 centímetros, que es el que están viendo ahí de color metálico, que está empujando al geotextil hasta que lo llegue a punzonar, ¿no? Estamos hablando de un pistón de 50 milímetros, entonces téngalo muy en cuenta, por favor, porque ya la 4833 ya no tiene validez. ¿Listo? El siguiente ensayo es el ensayo de rasgado trapezoidal. Puede ser que alguna de nuestras obras, por algún proceso de instalación no adecuado, se haya generado una especie de corte. Obviamente la imagen muestra un corte un poco exagerado, pero queríamos ejemplificar. Entonces, lo que buscamos es que este corte no se propague y dañe completamente el geotextil. Entonces, el ensayo determina, ahí pueden ver, el ensayo determina la resistencia que ofrece este geotextil a seguir rasgándose, ¿no? ¿Y esto cómo lo hacemos? Lo hacemos con una muestra donde le generamos un pequeño corte y se le aplica una carga para finalmente determinar bajo la norma STM 4533 cuál es esta resistencia al rasgado. Si se pueden dar cuenta, ahí la máquina lo sigue rasgando. Y finalmente se va a determinar esta resistencia. Ahí termina el ensayo. El otro ensayo que le hacemos al geotextil es el ensayo de tamaño de abertura aparente, que define cuál es el diámetro de la partícula máxima que puede atravesar nuestro geotextil. Por ejemplo, el geotextil no tejido lo podemos usar como un elemento de separación. Tenemos un material granular y otro de características muy finas. Y lo que queremos es que ambos no se mezclen y no lleguen a perder sus propiedades mecánicas e hidráulicas. La imagen está nuevamente un poco, digamos, exagerado con el espesor del geotextil, pero es lo que queremos ejemplificar, ¿no? Cómo este sirve para separar dos materiales de diferentes granulometrías. Entonces, ¿cuál es el ensayo? El ensayo es el de tamaño de abertura aparente bajo la norma ASTM 4751, donde colocamos tamices de diferentes diámetros, desde pasatamiz 200 hasta el 10, para determinar cuál es el diámetro mínimo de partícula que retiene el geotextil y así poder saber cuál es la partícula con el diámetro mayor que puede pasar a través de él, ¿no? Si se dan cuenta, es un ensayo muy similar al de clasificación de suelos, ¿no? Es una serie de tamices que nos van a determinar cuál es el tamaño de abertura aparente del geotextil. Luego tenemos otro ensayo, que es el ensayo de permeabilidad, con el cual vamos a garantizar que la velocidad o la permeabilidad que se ejerce a través de nuestro geotextil no tejido sea mayor a la de los materiales que están en contacto con él. ¿Por qué? No queremos que se genere una barrera hidráulica donde el agua no pase hacia un lado o hacia el otro. Por eso debemos garantizar que esa velocidad o esa permeabilidad del geotextil sea mayor a la del suelo. Esto es sumamente importante para no generar subpresiones internas no contempladas en el proyecto. ¿Esto dónde lo realizamos? Pues lo realizamos en un permeámetro donde se calcula cuál es la velocidad de flujo que está medida en unidades de permeabilidad. Este ensayo se realiza bajo la norma ASTM de 4491. Como vimos, ya determinamos en ensayos de laboratorio todas las propiedades mecánicas e hidráulicas que se deben tener en cuenta en la etapa de diseño. Pero aquí es válida una pregunta: ¿cómo controlamos esos ensayos de laboratorio? No se pueden hacer ensayos para cada proyecto o no se pueden hacer ensayos cada vez que se requiera, sino que debemos estar basados en un control de calidad bajo diferentes procedimientos. Y es que podemos determinar
con estos procedimientos y con esta relación de ensayos continuos, los que conocemos como valores MARF. Tan importante para nosotros como hacer los ensayos de laboratorio a los rollos fabricados, es así de importante manejar valores MARF en nuestras fichas técnicas. Les voy a contar cómo se obtienen estos valores MARF. Primero, para obtenerlos vamos a necesitar una data histórica. ¿Qué significa esto? Significa que la fábrica debe tener un tiempo produciendo y llevando un control de calidad a través de ensayos de laboratorio, porque es justamente con toda esta data histórica que vamos a alimentar la matriz para determinar dos valores. Con toda esta data histórica la vamos a alimentar una función log normal, una base de datos, y esto nos va a calcular una campana de Gauss, donde se van a referenciar dos valores. Uno es el valor típico, que no es más que un valor promedio o una media aritmética simple, donde muy seguramente vamos a obtener valores por encima de esa media o por debajo de esa media, o valor típico. Se les conoce como valor típico. Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo unas especificaciones técnicas con valores típicos, el material que me llega a obra, ojo, va a tener la probabilidad del 50% de estar por debajo de ese valor típico o por encima de ese valor típico. Entonces no me garantiza que todas sus propiedades cumplan con la especificación que se requiere. Mientras que si usamos el valor MARF, que significa, bueno, tiene sus siglas en inglés, pero significa el valor mínimo por medio por rollos, el cual viene a ser el valor típico, esta media aritmética, menos 2 veces la desviación estándar. ¿Y qué garantizamos con esos valores MARF? Garantizamos que el 100% de los materiales que les llegan a obra cumplen con esas especificaciones técnicas que se hayan definido, tanto en la ficha técnica como en la etapa de diseño. Entonces, la suma de manejar valores MARF y hacer ensayos estandarizados bajo normas internacionales nos permiten emitir las fichas técnicas. Y son justamente estas fichas técnicas las que comparamos con las propiedades técnicas que se decidieron en la etapa de diseño. Y estas tienen que ser iguales o superiores a estos valores técnicos requeridos. ¿Para qué? Para tener las garantías de que el material que hemos recibido en obra cumple con lo indicado en el expediente técnico. Entonces, resaltamos una vez más la importancia de hacer que cada lote de fábrica sea verificado bajo ensayos de laboratorio con estándares de calidad. Pero aquí ustedes se preguntarán, ¿quién certifica o quién acredita que estos ensayos de laboratorio, que los equipos de laboratorio y que los procedimientos de los ensayos son los correctos? Pues les comento que hay una entidad internacional que hace esta revisión de todo el proceso, de todos los equipos y que acredita a los laboratorios de geosintéticos en todo el mundo. Esta entidad se llama el GAILAB. Por eso es importante que contemos con esta acreditación GAILAB para poder contar con fichas técnicas acreditadas, ¿no? Porque así nosotros confirmamos que nuestros geotextiles cuentan con una ficha técnica respaldada por un proceso correcto, no solo en la fabricación, sino también en el aseguramiento de la calidad. Aquí recalco la importancia de saber qué se debe verificar en una ficha técnica. Por ejemplo, primero, debe contar con todas las propiedades mecánicas, hidráulicas y físicas. Segundo, debe estar muy claro en las fichas técnicas bajo qué normas se están realizando los ensayos de control. Y tercero, lo que les había comentado, es muy importante que se trabajen con valores MARF para garantizar que estos valores, comparados con los que nos llegan a obra, van a cumplir al 100%. Y bueno, por último, si se cuenta o no con una acreditación que da el respaldo y la confianza de que los materiales están siendo los indicados. Finalmente, todo este proceso va a existir la fiscalización en obra o la supervisión o la interventoría, como se conoce en nuestros países. Esto es muy importante ya que en esta etapa se va a solicitar que todos los procesos hayan sido controlados o se debería solicitar que todos los procesos hayan sido controlados. Vamos a hacer un recuento de todo lo que hemos revisado en nuestro diagrama de flujo, pues la supervisión o la interventoría o la fiscalización va a verificar que el proceso que hemos visto ya paso a paso se cumple, que el geotextil que se va a instalar en obra ya tuvo un diseño, se hizo un diseño adecuado para la aplicación a utilizar. Segundo, que la instalación sea la correcta, con la verificación de que el material sea correcto con la materia prima que está especificado en el proyecto.
Y tercero, que se cuente con la con la certeza de que el material cuenta con un respaldo de ensayos de laboratorio, el cual se plasma en un certificado de calidad. Pero ¿qué pasa si no hacemos un diseño en el proyecto? ¿O qué pasa si se trabajó el diseño de manera empírica? Pues lamentablemente solemos encontrar ese tipo de problemas en los expedientes técnicos de los proyectos. Por ejemplo, a continuación vamos a revisar los errores más comunes que encontramos en las especificaciones técnicas en los expedientes técnicos. Por ejemplo, primero vamos a analizar esta ficha técnica. Estas especificaciones son de un expediente técnico. Vamos a analizar. Lo primero, de arranque, partimos que dicen que están solicitando un geotextil no tejido que existe en el mercado y que se aplican en las defensas ribereñas. Entonces, vemos que aquí no existió ningún tipo de diseño, porque lo que están mencionando es una generalidad. Consideran una generalidad a los geotextiles que se aplican a una defensa ribereña. No han considerado si la defensa ribereña fue con uno o con otro material, o no consideraron el tipo de suelo donde está apoyada esa defensa ribereña, no se consideró nada, simplemente lo asumen como un estándar. Segundo, vemos que se están refiriendo a nombres propios, ¿no? Nombres con referencias de nombres propios o marcas específicas, y muchas veces, en la mayoría de nuestros países, esto puede ser hasta ilegal. Tercero, ponen nuevamente el tema del gramaje como la primera propiedad o como la más importante. Y ya vimos que la masa o el gramaje no nos está indicando ningún comportamiento mecánico o hidráulico. Tercero, bueno, no nos están indicando si es valores MARF o valores típicos, nada. Luego, las propiedades GRAP de un 300 gramos, porque ahí lo dice, 300 gramos, es menor a la de un 400 gramos y esto no puede ser. Luego la resistencia nos menciona una resistencia de 420 más menos 8%. Esto no nos define ningún valor. ¿Qué significa esto? Esto se puede prestar a muchas interpretaciones o a muchas equivocaciones. Luego, por definición, los geotextiles no tejidos elongan más del 50%. Por lo tanto, poner 80 o 90% está mal. La permeabilidad tiende a bajar cuando el geotextil es de mayor gramaje o cuando las propiedades de resistencia aumentan. Aquí vemos que suben, también está mal. Y luego la norma 4833, que yo les había dicho que esta está obsoleta. Si se dan cuenta, esto es una especificación técnica de un expediente técnico, de un proyecto aprobado, de un proyecto verificado. Entonces, hay que tener en consideración muchos factores para entregar o plasmar en un expediente técnico una ficha adecuada, ¿no? Luego analicemos otra rápidamente. Aquí mencionan que el geotextil debe ajustarse a la norma AASHTO M288. Y lo gracioso es que ninguno de estos valores corresponde a la norma AASHTO M288. ¿Listo? En la norma ya no trabajan tampoco con la 4833, por lo que ese valor de 290 no existe. En la norma AASHTO, la aclaración de resistencia perpendicular que ahí menciona, pues tampoco existe. La resistencia al reventado ya se retiró de la norma AASHTO hace muchos años. Entonces, ¿qué pasa, ingenieros? Todos estos errores nos pueden llevar a recibir en obra geotextiles como los siguientes: totalmente fallados, donde no hubo ningún control de calidad. Bastó con quitarle el empaque a este material y notar que ese geotextil pues nunca pasó por ningún tipo de inspección, ni mucho menos por un laboratorio. Y luego, ¿qué pasa? Si recibimos en obra e instalamos estos materiales, vamos a tener este tipo de proyectos fallidos. Por ejemplo, en este caso, debido a que tal vez no se diseñó el geotextil no tejido como protección de geomembrana, posiblemente este no haya resistido las condiciones del proyecto y finalmente se punzonó, se hizo hueco y se perdió toda la función de impermeabilización y de estanqueidad del sistema. O tal vez este otro, que debido a una mala selección del geotextil no tejido en obra, puede llegar a acomatarse el geotextil y entonces puede generar presiones hidrostáticas no contempladas desde un inicio en el diseño y pueden pasar este tipo de problemas. Por problemas en la instalación, donde los geotextiles no fueron capaces de soportar los efectos o los daños causados por la instalación. Entonces también podemos presentar este tipo de problemas. Pero si bien son lamentablemente más los casos donde encontramos muchos errores en las especificaciones de los geotextiles no tejidos, también encontramos algunas que sí están bien especificadas o detalladas. No todos son malas noticias. Por ejemplo, esta cuenta con una especificación completa,
donde se refiere a la norma AASHTO, donde indica que se trata de un valor MARF, donde se muestran las propiedades tanto mecánicas, hidráulicas y físicas que tiene que cumplir, y donde se están trabajando con los valores MARF, ¿no es cierto? Igual replicamos, nuevamente incidimos en que la norma AASHTO solo da una serie de parámetros mínimos y que lo adecuado sería hacer un diseño para el proyecto en sí. Un buen diseño y una buena especificación técnica del geotextil no tejido en el expediente de un proyecto nos va a llevar a tener proyectos exitosos como los que les voy a mostrar. Por ejemplo, la mina Cobriza, donde se utilizó el geotextil no tejido como protección de geomembrana en Perú. O ese proyecto, utilizamos el geotextil no tejido como un filtro en un colchón drenante. Esto es en la carretera Espinal, en Colombia. Este proyecto, un proyecto muy bonito donde se utilizó un geotextil no tejido como separador. Fíjense en un proyecto de tren, en el tren San Martín de Ferrocarriles Argentinos. Aquí, por ejemplo, se utilizó como un elemento de repavimentación en la autopista Inmigrantes en Sao Paulo, Brasil. Aquí se empleó el geotextil no tejido como un separador en una vía de doble calzada. Este proyecto está ubicado en Ibagué, Colombia, es de la APP JICA. Y ese otro proyecto en la mina Santa Elena, donde se utilizó el geotextil no tejido como protección de geomembrana para una pileta de procesos de una presa de relaves. Este proyecto se encuentra ubicado en Sonora, México. Como pueden ver, estamos presentes en toda Latinoamérica con una variedad de proyectos y en todas las aplicaciones. Entonces, concluimos que para que tengan ustedes la tranquilidad de tener proyectos que sean durables en el tiempo, de excelente calidad y que cuenten con innovación, es muy importante que se siga todo el proceso mostrado a lo largo de mi presentación, donde para cada proyecto se tenga que desarrollar un diseño por función adecuado a la aplicación, así como también se tenga la certeza de que el geotextil proviene de una fábrica certificada, con un laboratorio acreditado, con muchos años de experiencia, porque esta experiencia es la que va a dar la data histórica para utilizar los valores MARF que les había comentado, y enfocada siempre en innovar. Es justamente nuestro compromiso como empresa, seguir innovando y seguir haciendo ingeniería de calidad. Para esto les contamos que Wavin, como soporte de nuestra marca, es la empresa que en el año 1955, en la ciudad de Zwolle, en Holanda, desarrolló la primera tubería a presión de PVC, cambiando y siendo totalmente disruptivos con la forma tradicional de conducir los fluidos. Ahora en el año 2020, pues se sigue innovando, seguimos con la innovación, contando con un centro de innovación de materiales plásticos, es el más grande de Europa, donde a diario nuestros profesionales trabajan en alternativas amigables con el medio ambiente, como por ejemplo los Aquacel o los sistemas QuickStream, todos para manejos de aguas. Y ahora para el desarrollo de la infraestructura, pues han hecho la revolución en tema de vías, esto llamado el Plastic Road. Esta nueva tecnología es 100% a base de plástico reciclado. Wavin ha construido un prototipo en la ciudad de Zwolle, nuevamente en la misma ciudad donde se desarrolló la tubería de PVC. Han hecho un prototipo de una ciclorruta, un tramo de 30 metros totalmente instrumentado, el cual mostrará unos datos exactos de deformación, de tránsito, debido a un monitoreo inteligente. Lo está midiendo en tiempo real tanto las personas que transitan, el tipo de tránsito, etcétera, que está actuando sobre esta ciclorruta. Y esta innovación, al igual que nuestros geosintéticos, trae consigo pues muchos beneficios: disminución de emisiones de CO2, menores costos, menores tiempos de ejecución, mayor durabilidad. Por esa razón, ahora somos Pavco Wavin, Amanco Wavin y Vivin Wavin, como les comenté en un inicio de mi presentación, y ambos unimos fuerzas para globalizar la innovación, generando a diario nuevas ideas que nos ayudan a impulsar la infraestructura alrededor del planeta. Y todo esto con un propósito, pues sí, es desarrollar infraestructura sostenible para las futuras generaciones. Bueno, ingenieros, yo me estoy acercando al final de mi presentación. Les comento que tenemos y contamos con un departamento de ingeniería a nivel latinoamericano. Podemos apoyarlos con el diseño, justamente de lo que les he comentado el día de hoy, el diseño por función del geotextil no tejido, o con cualquier otro tipo de aplicación que requieran a su proyecto. Solo nos contactan, lo trabajamos juntos. Igual ustedes pueden descargar nuestro manual y nuestro software de diseño. Ahí está nuestra página web, donde también pueden ver las presentaciones que hemos venido dictando.
Los invitamos a seguirnos en nuestra página, en nuestras redes sociales, en nuestra página web también, y donde estamos constantemente en nuestras redes publicando información que les puede ser súper útil en sus proyectos o nos pueden contactar. Bueno, eso sería todo por mi parte el día de hoy. Como les dije, Carolina, mi compañera Carolina Álvarez les va a compartir un link. Ahí vamos a demostrar qué tanto nos hemos vuelto expertos en los geotextiles no tejidos. Y voy a contestar algunas preguntas también. Aquí el ingeniero Hernando Álvarez de Colombia, me gustaría saber en cuáles aplicaciones se debe usar geotextiles no tejidos para protección de geomembrana. Para protección de geomembrana, bueno, la geomembrana lo pueden utilizar en todos los temas mineros, como para impermeabilizar no sé, presas de relaves. También lo pueden utilizar como protección de geomembrana para lo que es rellenos sanitarios o reservorios, ¿no? Si ya se refiere en la propiedad más importante del geotextil no tejido que va a influir o va a trabajar beneficiando a la geomembrana, habría que verificar la resistencia al punzonamiento, ¿no? Y esa sería la verificación o el ensayo más importante que usted debe considerar en su expediente. A ver, voy a otra consulta. Desde Ecuador, el ingeniero Flores, ¿cómo conocer las características físico-mecánicas de los materiales PP, PET y demás? También los ensayos deben ser revisados en pedidos de tiempo, asumiendo un tiempo de bodegaje. Bueno, las propiedades físico, lo que les mostré era un video para reconocer de qué están hechos cuando los reciban en obra. Si el geotextil que han recibido es de polipropileno o poliéster, además también los ensayos que deben ser revisados. Bueno, los ensayos son los mismos, ojo, los ensayos tanto para polipropileno como para poliéster son exactamente los mismos. Lo que va a variar son los resultados, las propiedades, los resultados de sus propiedades. Asumiendo un tiempo de bodegaje, no, la verdad, mientras estén, como les había mostrado, los rollos tienen que estar empacados de manera correcta y tienen que estar protegidos bajo techo. Mientras se almacenen de manera correcta, pues no van a perder sus propiedades. Y bueno, sí, acá nos están diciendo que sería bueno que envíen la grabación. Esto va a estar subido en nuestra página web. Los invitamos a que revisen no solo esta presentación, sino todas las anteriores. Están totalmente grabadas, la presentación con el audio. Bueno, ingenieros, creo que me voy despidiendo porque ahorita se puede cortar la plataforma. Muchas gracias, por favor, y ya vamos a estar contestándoles las consultas si las han dejado y han dejado sus correos. Listo, muchísimas gracias por acompañarnos y los invitamos de aquí a 2 semanas a otro seminario. Listo, muchas gracias, hasta luego.